Francisco José de Goya y Lucientes, Goya para los amigos, fue uno de los pintores españoles más importantes. Personalmente, mi favorito. Su obra es muy extensa, no solo por la cantidad, sino también por la gran variedad de temas que plasmó. Escenas religiosas, en las que podemos ver un bebé Jesús bastante rollizo o una Virgen María que en 33 años no envejeció. Pero no solo pintó escenas religiosas, también tenemos otras que hacen referencia a la cultura grecolatina, como Saturno, dios del tiempo, devorando a su hijo. No sé a vosotros, pero a mí este cuadro me da como mucho mal rollo. Me acuerdo que lo vi por primera vez en un libro de cuando era pequeño, unos 8 añitos tendría, y he de reconocer que me daba miedo cada vez que lo veía. Ya de mayores nos acostumbramos a este tipo de escenas y no impresionan tanto, pero de niño me impactó bastante. También fue el pintor de la corte de Carlos IV y realizó múltiples retratos de condes, duquesas e incluso el mismísimo rey. Pero bueno, todos estos cuadros me parecen los más aburridos de su obra. Evidentemente están pintados con una técnica magistral, pero la temática no es la más interesante, que digamos. Pero oye, hasta Goya tenía que comer y era la forma de ganarse la vida. Por destacar algunos de los cuadros que pintó para la nobleza, me quedo con el que hizo a la duquesa de Alba. ¿Por la duquesa? No, la verdad que no es mi tipo de mujer, sino por el perrete. Mirad qué perro más maravilloso y abrazable se nos marcó el colega Goya, que además tiene como un lacito en la patita izquierda. Pero volviendo a los cuadros de Goya que de verdad me molan, me gustaría destacar el Aquelarre, un cuadro que nos muestra al mismísimo diablo, representado por un macho cabrío tamaño Pau Gasol, y brujas pirujas rodeándole y ofreciéndole niños famélicos como ofrenda. Atención al detalle en segundo plano de un palo con niños colgando, como si fuese un espeto de sardinas, pero con niños en vez de con sardinas. Pero stop, esto no es un vídeo sobre la obra completa de Goya, que oye, si os suscribís y me escribís comentarios, os hago el vídeo. Nos vamos a centrar en las conocidas como pinturas negras, una serie de obras que reflejan el aspecto más oscuro y enigmático de Goya. 14 murales caracterizados por el uso de colores oscuros, figuras siniestras y escenas perturbadoras. Los temas varían desde lo grotesco hasta lo surreal, incluso incluyendo representaciones de brujería. Fueron pintadas directamente sobre las paredes de su casa, la Quinta del Sordo, una finca ubicada en la orilla del río Manzanares en Madrid. Fueron pintadas por un Goya viejo y sordo, durante un periodo de gran pesimismo y reclusión. Estas pinturas no fueron encargos, ni estaban destinadas a la exhibición pública. Parecen haber sido una expresión personal y privada del artista. Y ahora, una por una, iremos viendo las 14 obras que componen las pinturas negras. En último lugar, Hombre leyendo. Ni la voy a comentar. Aquí la estáis viendo. A mí personalmente no me transmite nada. Bueno, sí, un poco de mal rollo, pero comparada con las que vienen, me parece la menos interesante. Dos figuras ancianas comparten una sopa en una habitación sombría y lúgubre. Sus rostros demacrados y con ojos hundidos dan la impresión de una existencia consumida por la desesperación. La persona de la izquierda parece casi consumida por alguna especie de locura, mientras que la de la derecha parece haber sucumbido por completo. Con este título, digno de un vídeo snuff de la dark web, se nos presenta una pintura en la que nos aparecen dos ancianos vestidos con hábito de fraile. El situado en primer término tiene una gran barbacana y se apoya en un bastón. El que está a su espalda, comiéndole la oreja, parece un híbrido entre persona y murciélago. Con este título, digno de chascarrillo, se nos presenta una manola. ¿Qué es una manola? Según la RAE, una expresión utilizada en el siglo XVIII para referirse a personas de las clases populares de Madrid, que se distinguían por cómo vestían y su desenfado. Personalmente, la mujer, que es doña Leocadia Zorrilla, no me dice nada. Pero el segundo plano, con una barandilla y un cielo enfermo, me transmiten sensaciones oníricas. Se nos retrata a un grupo de peregrinos en su viaje hacia la fuente milagrosa del santo patrón de Madrid, San Isidro Labrador, pero no se tratan de peregrinos normales. La salud mental de los mismos parece escasear, y nos presenta una escena en la cual no me gustaría participar. El cuadro recrea el mito judeocristiano de la decapitación del general Olórgenes a manos de Judith de Betulia, que lo engaña y seduce para poder decapitarlo. El ejército asirio se encuentra a las puertas de la ciudad de Betulia para conquistarla. Judith, una bella mujer de Betulia, se presenta en el campamento del ejército invasor y no solo consigue conquistar el corazón del capitán Olórgenes, sino que también consigue, literalmente, su cabeza. A mí toda esta historia me suena a un rollo chungo de BDSM fandom primigenio. Y si lo que acabo de decir no lo habéis entendido, mejor para vosotros. Me encanta la expresión de Judith, un rostro completamente deshumanizado, como si llevase una máscara.
pues al fin y al cabo lo que estaba planeando era un macabro teatro para decapitar a un hombre. Por cierto, aquí tenéis otra representación más realista de la escena, esta vez a manos de la pintora italiana Artemisia Gentileschi, o Gentileschi, no sé muy bien cómo se pronuncia. Las parcas, obra también conocida como Atropos o el destino, se nos muestran las tres parcas de la mitología griega, figuras asociadas con el destino y la muerte, que controlan la vida de los mortales. Son tres: Cloto, que hila el hilo de la vida; Láquesis, que mide la longitud del hilo; y Atropos, quien corta el hilo, determinando así el momento de la muerte de una persona. El fondo de la pintura es sombrío y desolado, con colores oscuros que dominan la escena, creando una atmósfera de fatalidad y desesperanza. Dos personas sobrevuelan un campo de batalla, y al fondo una extraña montaña con una fortaleza en su cima. Una especie de genio volador parece estar llevando a un humano que le señala la fortaleza de la cima. No me preguntáis por qué, pero esta obra me recuerda mucho a las escenas de las cartas Magic. No confundir con el Aquelarre de 1798, obra de la que ya hemos hablado. A esta obra también se le conoce, y no es coña, como el Gran Cabrón, en referencia a la cabra humanoide tamaño Shaquille O'Neal que representa al diablo y que oficia una especie de rito satánico acompañado por un grupo de brujas. Esta pintura me gusta bastante, sobre todo el diablo pintado completamente de negro, generando contraste con el resto del entorno, pero me parece peor que el cuadro del mismo título pero pintado en 1798. Para mí esta obra es la versión 2.0 del cuadro de la peregrinación. Nos presenta una escena similar, pero en un ambiente mucho más hostil y enfermo. Ausencia casi total de color y una multitud de personas amontonadas en una masa humana de locura y desesperación. Con este título, digno de una película de Blazers, se nos presenta la que para mí es una de las mejores escenas de la colección. Dos mujeres, una de ellas con expresión de auténtica psicópata, miran a un hombre bobalicón que parece tener el CI justo para no cagarse encima. ¿Que por qué me gusta tanto? Porque la mujer desprende verdadera maldad, y el hombre una absoluta incapacidad para protegerse. Da la sensación que esas dos mujeres van a poder hacer lo que quieran con el pobre hombre, y no aparentan precisamente buenas intenciones. Y llegamos al top 3 con la obra conocida como Perro semi-hundido. Se nos presenta un can hundido de cuello para abajo en un entorno carente de vida. ¿Que por qué me gusta tanto? Porque a diferencia de las anteriores obras, que nos desasosiegan mediante el uso de entornos opresivos por la maldad subyacente, en esta escena se nos presenta un vasto vacío, una soledad infinita en la que no hay lugar ni tan siquiera para lo malvado. Además, la expresión del perro es la de un ser que se sabe sin esperanza. Sí, mira hacia arriba buscando salida, pero al solo ver el infinito vacío, sin nada que le devuelva la mirada, comprende que no queda esperanza alguna, y solo queda dejarse llevar sin posibilidad de luchar. Y en segundo lugar, la que quizás sea la obra de la colección más famosa, Saturno devorando a su hijo, pintura de la que ya hemos hablado y que nos muestra un momento de horror puro en el que Saturno, Cronos en la mitología griega, consumido por el temor a ser derrocado por uno de sus hijos, recurre al infanticidio, o lo que es lo mismo, que se come a su hijo, y de una manera bastante gore, una escena que sin duda se queda grabada en tu retina, sobre todo si te pasa como a mí y te la ponen en tu libro de primaria de cuando tienes 8 años. El fondo oscuro y sombrío de la pintura apenas ilumina la figura de Saturno, enfatizando su figura grotesca y la brutalidad del acto. No hay escapatoria en la composición, solo la horrible realidad de un padre devorando brutalmente a su hijo. Y terminamos con la que para mí es la mejor escena, duelo a garrotazos. Se nos muestra el enfrentamiento entre dos hombres adultos a garrotazos. El duelo me da la sensación de que acabará muy mal para alguna de las dos partes, y el uso de un arma como el garrote en vez de una espada no hará que el duelo sea menos letal, sino que resultará en una muerte más lenta y sufrida. Cuando miro este cuadro me da la sensación de estar siendo testigo de la parte negativa de la humanidad, capaz de lo mejor y a la vez de matarse entre sí sin capacidad para llegar a un acuerdo. El hecho de que nos muestre una escena entre comillas cotidiana es lo que la hace especial en todas estas obras, ya que en la mayoría se nos muestran escenas muy perturbadoras, sí, pero en cierto modo que hacen referencia a lo mágico, a lo fantasmagórico, a lo satánico, y Duelo de garrotazos nos muestra que desgraciadamente no nos hace falta recurrir a lo satánico o a lo esotérico para experimentar el lado más oscuro del hombre.